con el cartel, digo, porque como lo ponen... Ah, con el cartel. Sí. Sí. Nada, no te preocupes, que como lo ponen... Hola. Le doy si quieres. No sé si con los dos funciona. Hola. ¿Ahora se oye? Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada de presentación del Grupo Operativo LeadLabing. Como ya sabéis, se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea al 80% con fondos FEDER y por el MAPA al 20% con fondos AGE. Un montante total de la ayuda de 569.416,33 euros. Es un placer acogeros aquí en nuestra sede para presentar esta iniciativa innovadora que busca transformar la agricultura y la agroindustria mediante la insecticultura y los principios de la economía circular. Este proyecto está formado por
empresas del sector, como son Ideagro, Isonatur, Proteinsecta, Eurocat, Asetaga y Asaja, todos coordinados por Ártica, que a través del grupo operativo Live Labing pues utilizaremos la producción de insectos como una solución para la valorización de sus productos, desperdicios y residuos vegetales, contribuyendo así a un modelo más sostenible y rentable en varios eslabones de la cadena alimentaria. Este grupo operativo propondrá soluciones para optimizar el uso de recursos que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechar los nutrientes de residuos de forma eficiente, ayudando así a convertir el desperdicio en productos de alto valor para la alimentación animal, la producción de biofertilizantes y la generación de biomateriales. En definitiva, y para no extenderme más y dejar paso a las ponencias, el objetivo del proyecto es la creación de un modelo de aplicación de esquemas efectivos de economía circular en la biovalorización de sus productos alimentarios, aportando así soluciones concretas para mejorar la sostenibilidad y la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario, a partir de un mejor aprovechamiento de sus propios subproductos y residuos. Os dejo a continuación con el compañero José Sánchez, presidente y CEO de Asetaga, que os hablará de la insecticultura en España, innovación y sostenibilidad en el futuro alimentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Y buenos días y gracias por estar aquí. No me voy a presentar, ya lo que venís a ver no es a mí presentándome, sino un poco de la información que os podemos dar sobre cómo está el sector o nuestra interpretación de cómo está el sector. Asetaga es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica pues, a transferir tecnología principalmente al sector agrícola y ganadero, con todo lo que conlleva porque es un paraguas en el que caben muchísimas cosas. Pero bueno, participamos en este proyecto. Este proyecto ha sido un trabajo de mucho tiempo porque si trabajáis en grupos operativos lo sabéis, son convocatorias súper concurridas, súper competidas y es muy difícil conseguirlo. Gracias a Asaja, Eurecat, a todos los socios Ideagro, Isonatur, todos, pues se ha hecho el mejor trabajo posible para que nos lo concedan, ¿no? Nos den el dinero cuando llegue, como siempre, en las subvenciones, y trabajar mucho para conseguir valorizar sus productos que, ya para empezar con un poco la charla, es una mina desaprovechada del sector agroalimentario. Nosotros tenemos un sector industrial de la alimentación y agroalimentario muy potente y necesitamos valorizar todo lo que se produce. Hay muchísima inversión en producción primaria y muchísimo desperdicio, igualmente en la industria alimentaria. Todo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde como empresarios y como instituciones que desarrollan proyectos de innovación y intentan transferir, pues es desarrollar todo este tipo de proyectos y que sean muy prácticos, no que sean solamente como ocurre en algunos grupos, pues oye, vamos a generar fondos para financiarnos como entidades. Queremos hacer algo con este proyecto y bueno, os voy a contar un poco. He cambiado un poco en lo que es la orientación de mi jornada, de mi parte de la jornada, para no estar repitiendo lo mismo en 3 ocasiones, aunque las compañeras que vendrán luego van a aportar muchísimo valor. Yo quería irme un poquito a la parte de insecticultura, que muchas veces es la más desconocida y cuando hablamos de aprovechamiento de sus productos, pues estamos más cómodos, pero cuando vemos insectos es algo desconocido, incluso atávico, es algo que no es agradable para la mayoría de nosotros. Entonces, bueno, quiero quitar un poco el foco de lo que es el insecto en sí y ponerlo un poco en el potencial de la industria insectícola en España, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo este rollo, vamos a pasar a lo que es el mercado. Voy a decir un poquito, basándonos en estas fuentes, en algún documento que ha caído en nuestras manos, que es de, creo que de más valor que de lo que vais a poder encontrar por ahí. Y bueno, no quería enseñaros insectos, pero os enseño seguramente la larva más asquerosa que he encontrado con las que trabajamos nosotros, ¿no? Que es el picudo rojo. Es una plaga que tiene muchísimo interés en producción de moléculas para cosmética, pero que, bueno, pues para el que no haya desayunado, darle un poquito de ánimos, pues ahí tenéis un poquito lo que es una de las larvas más asquerosas que yo he visto, ¿vale? Bueno, como sabéis, y esto lo voy a pasar muy rápido porque lo podéis encontrar en internet, cuando uno busca información general sobre insecticultura, pues siempre le aparece que ya hay muchísimas especies que se están comiendo a nivel humano, que es lo más curioso, y que en el futuro de la alimentación, pues uno de los pilares van a ser la producción de proteínas a base de insectos, ¿no? Bueno, yo ahí ya empezaría a poner pegas porque la realidad no es esa.
Es un poco utópico pensar que vamos a ser como proteína de insecto un sustituto de proteínas generales, habituales, pero sí que creo que se puede aportar algo de complemento en la calidad y en la aplicación concreta de este tipo de biomasa, ¿no? Ahí veis tipos de especies que se están consumiendo ya. Normalmente los países en los que se consume es silvestre, de recogida, cosa que también está cambiando, incluso en los países en los que es tradicional su consumo. Y luego, pues ahí, como podéis ver, pues las típicas especies que siempre aparecen como preaprobadas por la Unión Europea para generar esa proteína basada en insectos, ¿no? Esas 2 especies de moscas, 2 Tenebroidae y los 3 grillos que aparecen ahí. Luego se han solicitado otras que no están ahí, incluso han sido concedidas como Novel Food, ¿vale? Bueno, siempre se va a hablar del tema de la proteína, del alto contenido en proteína y otros oligoelementos también. Y bueno, el contenido en minerales, que como siempre depende de con lo que haya sido criado el insecto, ¿vale? El insecto no es un alquimista y si en el alimento en el que recibe el sustrato de cría no tiene todos estos nutrientes, pues evidentemente no los va a alquimizar, si es que existe ese verbo, ¿no? Entonces, por ahí, a nivel teórico, proteína y minerales y ácidos grasos de buena calidad sí que vamos a obtener. ¿Cómo está un poco el mercado y esos dinamizadores que hemos identificado para el consumo de insectos? Pues evidentemente lo que siempre se verá en la producción de insectos son los beneficios medioambientales en comparación con otras fuentes de producción de proteína convencionales. El alto valor nutricional, que es cierto, existe y además cada día tiene más aplicaciones en alimentos. Y luego, pues, que tiene bajo riesgo de transmisión de enfermedades. Bueno, eso creo que para mí es un mínimo porque si no, evidentemente, no sería aprobado como alimento, ¿no? Esos beneficios medioambientales también os los voy a ahorrar porque es muy común verlos. Siempre se dice que se utiliza un 90% menos de energía o de espacio y de incluso sustrato para la producción del mismo kilo contra un kilo de una producción de porcino, avícola o vacuno. Bueno, pues está ahí. Luego tampoco es todo así de fuerte, o sea, hay que entrar en el matiz de la cría y del sustrato que se emplea y por eso, este proyecto lo que pretende es girar la situación actual de la insecticultura. Uy, qué pretencioso, ¿no? Que queréis girar cómo está la producción, ¿no? Pues sí, de hecho se está dando en el sector, no sé si hay profesionales aquí del sector que me podrán corregir si no, yo soy profesional del sector. Se da una circunstancia muy rara, que solo se da en este sector, que es que estamos criando insectos con pienso destinado a, ponte, gallinas ponedoras. Entonces, ¿qué sentido tiene criar insectos con gallinas ponedoras para producir insecto y alimentar a gallinas ponedoras o pollos? No tiene sentido, a priori, o por lo menos en la teoría. ¿Por qué? Porque estamos encareciendo un sustrato de cría de una cabaña animal. En este caso el pollo, por poner un ejemplo. Lo que se quiere hacer en este proyecto, igual que en otros que han sido aprobados en otras convocatorias con otros socios, es partir del mejor subproducto más barato. ¿Cuál es? Los subproductos de la industria alimentaria, principalmente de la industria alimentaria de humanos, porque la trazabilidad de esa materia prima está garantizada por el producto de alimentos. Entonces, a priori, tiene buena pinta. Ahora lo que vamos a hacer en el proyecto, que luego comentarán otros compañeros, es ver determinados subproductos que se están generando de manera masiva, cómo en formato y cantidad se pueden asumir como sustrato de cría de 7 especies de insectos. Ver cómo transforman el formato en el que mejor lo reciben, el resultado de conversión y la calidad de la proteína obtenida, así por generalizar mucho, ¿vale? El valor nutricional ahí lo tenéis, hay tablas. Esta presentación que veréis que ahí se ve 5 de 56. Evidentemente os voy a ahorrar las 56 una por una, pero sí que como vamos a compartir la presentación, sí que queríamos daros la mayor información posible para que luego cada uno la emplee en lo que considere, porque estas fuentes de información son difíciles de acceder, ¿vale? Entonces, bueno, estas tablas nutricionales vais a encontrar muchas, esta es una de ellas. Luego tenemos lo del bajo riesgo de emisión de transmisión de enfermedades zoonóticas, bueno, pues ahí lo tenéis.
y luego pues esas ventajas y esos inconvenientes que nos hemos encontrado, que os voy a pasar a resumir ahora, pues eso, falta de marco regulatorio estandarizado. En el caso de España, que está dentro de la Unión Europea, considero que el marco de regulación no está tan mal. No está mal. ¿Por qué? Porque si hay un continente o una organización de estados que es regulatoria, evidentemente es la Unión Europea. Y luego de ahí para abajo, a mucha distancia, está en el resto. Eso quiere decir que no se podría dar la actividad que ya se está dando en España y en la Unión Europea si no estuviera regulada, porque es que vamos por delante con la regulación y luego llega la actividad, cosa que solo ocurre en la Unión Europea, ¿vale? Entonces sí que existe un marco estandarizado. Hay organizaciones en España que están ayudando muchísimo, a ESAN, por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es un organismo más bien fiscalizador, sí que está atendiendo muchísimas preguntas del sector, se sacan notas habitualmente con muchas aclaraciones muy bien fundamentadas y en la que pues se quitan muchos miedos de lo que es esta producción alimentaria, ¿no? Y luego pues está el marco regulatorio de los nuevos alimentos. Esto es algo que os surgirá. Por ejemplo, nos llaman de Televisión Española, Comando Actualidad. Oye, es que ha salido que se autoriza a tener... Esto es cíclico, o sea, a mí me llaman, os lo aseguro, ya esto que cuentas ahí cuando vas a comer con la familia, con el cuñado, de que te va a entrevistar Onda Cero o el Confidencial o El Mundo, esto ya para mí ya no tiene ningún sentido, para mis cuñados tampoco, entonces ya ni sé, porque es que nos llaman muchísimo. ¿En qué sentido? Surge una noticia... La noticia es que se autoriza el uso de Tenebrio Molitor, por ejemplo, que suele ser lo más habitual para consumo humano. A continuación hay un pico de clics en esa información, eso es lo que ocurre siempre en todas las ocasiones, en búsquedas masivas, y ahí pues empiezan a aparecer también los a favor y los en contra. Como todo en esta sociedad casi parece que está polarizadísimo, pues este tema tampoco se iba a librar, ¿no? Entonces de pronto te ves en redes sociales, como yo vi ayer, que será que el algoritmo me está escuchando, en el que aparece un señor que dice, nos quieren meter la proteína de insecto en la alimentación, en las galletas, en no sé qué, sin que lo sepamos, tenemos nuestros derechos, ¿por qué no nos informan? Que si no les viene el etiquetado te van a meter el insecto como sea, porque es una producción barata y no sé qué. Y empiezo a oír cosas y digo, Dios mío, qué desconocimiento más grande, ¿no? Entonces, llaman los medios y nos toca hacer un poquito de divulgación de lo que son, pues una proteína de insectos que es, en comparación con una convencional, es cara. O sea, si ya la producción y el producto final es un producto caro, ¿qué industrial de la alimentación no te va a informar de que tienes un beneficio en sus alimentos y es más caro que su competencia? Si sacas una fábrica de macarrones, saca un macarrón el que hace un aporte de grillo, de tenebrio en polvo porque aumenta la proteína en la pasta, ¿por qué no se lo va a comunicar a su cliente? Si no se lo comunica, el que vaya al Lineal y vaya a coger los macarrones y vea los suyos a 3 euros y el de al lado a 1,20, y si no le han informado y le quieren meter el insecto así, pues se va a ir el de 1,20. O sea, es una cosa un poco absurda, ¿no? Luego también todo está súper controlado a nivel de etiquetado, o sea que tampoco habría que preocuparse. En cuanto a las barreras psicológicas, por las que tenemos todos, o sea, cuando te lo dan, cuando había las charlas que suelo oír, había unos chicos que lo hacían súper bien. Llegaban, veían a toda la gente que estaba y entonces decían, ¿quién de aquí ha probado insectos? Y entonces la gente ahí, ya aparecía alguno así más intrépido, que a lo mejor en alguna fiesta, no sé qué. Vale, pues sois 4 de, yo sé, 40. Y entonces seguía él. ¿Cuántos tomáis tomate triturado? Y todo el mundo, pues todos los que tomáis. ¿Y café? ¿Cuántos tomáis café de no sé qué, de cápsula, que no sé qué? Bueno, todo el mundo ahí. Pues que sepáis, o las harinas, porque sepáis que en la FDA o incluso en EFSA, aquí en la Unión Europea, están permitidos que haya insectos en esas comidas porque al recoger en el sector primario o en el acopio, pues aparecen insectos. Entonces, estáis comiendo insectos todos los que estáis aquí si coméis esos alimentos, ¿no? Bueno, es una manera de decir que muchas veces no sabemos lo que comemos al detalle y que en el caso de los insectos es algo que incluso a nivel histórico, biológico, llevamos consumiendo pues toda la vida, ¿vale? No así. Pero hay una barrera psicológica muy grande, que es ver el insecto integral
y tener que introducir algo que normalmente matarías con un matamoscas o le darías con una escoba, ¿no? Entonces sí que existe. Quizá lo más llamativo siempre es el consumo humano, y yo por eso siempre me mojo y digo que el futuro de la producción de insectos será para alimentación de animales, principalmente de pet food. Y así ya entramos en harina de lo que yo opino, ¿no? Alergias, como veis ahí, pues equivalentes a las de los crustáceos, o sea que el que tenga alergia a los crustáceos, EFSA, que es súper exigente, las ha equiparado, eso está etiquetado. Nadie que produzca un alimento no va a poner los potenciales alérgenos porque es una normativa súper estricta y que te pueden chapar un negocio. Luego, entonces, el consumidor yo creo que está más que protegido, ¿no? Esto es un poco lo que quería deciros en este caso. A nivel de mercado, pues este viene a ser el informe de cómo va a variar en porcentaje acumulado el crecimiento en facturación. Ahí veis 894 millones de dólares en el 2020 y en el acumulado del porcentaje de crecimiento llegaremos a esos 4.600 millones de dólares a nivel mundial. En España es muy, muy poquito lo que se produce, pero muy, muy poquito. O sea, imaginaros, yo me reúno con la Interprofesional de la Producción de Piensos. Es un monstruo en España. Estamos el 1 o el 2 en la Unión Europea en producción de piensos para consumo animal en función de si Alemania ese año está más fuerte o estamos nosotros, pero siempre Alemania, España, siempre es primero o segundo. Y me dicen, nos interesa muchísimo la aportación de proteína de insectos para piscicultura. Estupendo, esto es buenísimo para el sector. Vale, en mandarnos 20 toneladas, que hagamos una prueba, una tirada, una planta piloto pequeñita que podemos poner a funcionar. ¿20 toneladas? 20 toneladas es un tráiler. Vengo yo de Albacete, que soy de allí. Me he cruzado con 300 tráilers. Ni uno de esos es imposible que lleve el tráiler lleno de insectos a día de hoy. Se hace mucho comercio al menudeo, ¿vale? Por daros algún dato del sector, que a veces parece que me pasa un poco la presentación. Los datos los vais a tener en la presentación y si queréis yo voy ahí y cuando Álvaro me diga ya, José, para que te enrollas mucho, yo pararé. Bueno, lo que se está haciendo hay alrededor de 50 explotaciones registradas por REGA, el Registro de Explotaciones Ganaderas, que se hace a nivel regional, pero que el Ministerio pues, sabe los datos generales. Nos reunimos con ellos hace ya tiempo y nos dieron esa cifra, más o menos, no sé si habrá subido mucho. Imaginaros que estamos 65 explotaciones de producción de insectos. Bueno, pues son casi al 95% de autoempleo. Quiere decirse que un pequeño emprendedor se enamora de una idea porque ve una alternativa, porque ve información en Internet de, oye, este tema es interesante, es a futuro, todas esas cifras generales que os he dado antes, oye, pues que nos quedaremos sin alimentos, que los insectos serán sustitutivos de proteínas de otro tipo, etcétera, etcétera, y entonces pues empiezan a tirar del hilo y montan con mucho valor y a lo mejor algo de inconsciencia en las primeras fases, pues sus negocios. Eso es un poco lo que hay en España. ¿En otros países hay un poco más? Bueno, hay un lobby industrial que se llama IPIF, la plataforma de los insectos para alimentación humana y animal, traducido. Y eso es un lobby de empresas que muchas de ellas están en fase de I+D, o sea, están generando y bajando fondos para desarrollar aplicaciones y tecnologías de extracción, para ver qué hacen con los aceites que se pueden también extraer. O sea, un poco de pues, lo que se hace al principio en estos sectores, generar conocimiento y no hay una facturación consolidada como para decir que el sector en Europa, por ejemplo, está facturando 200 millones de euros. Yo no he visto esos datos. Las previsiones, 1.000 millonarias. En las reales, que no llenan ni un tráiler en España. Lo que yo he visto, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí, por tipo de aplicación, pues ahí podéis ver enteros, polvo, harinas, aceite, por tipo de insectos, grillos, mosca soldado, ya gusano de la harina, tenebrio. Aquí también tengo algo que decir, como ya os imaginabais, es que grillo se empezó a producir solo con un criterio, máximo porcentaje de proteína por kilo.
eso fue lo primero que hicieron los primeros emprendedores. Dijeron, alimento alto proteico, ¿cuál es el que más proteína tiene en proporción? ¿El grillo? Pues a producir grillo. Y el grillo, a nivel de metodología de cría, puede que sea el más complicado de todos. Entonces, por eso os digo, es un sector tan incipiente, tiene muchísimo potencial, no, brutal, o sea, 1.000 millonarios de verdad. Pero estamos en una fase en la que muchas decisiones no se toman desde un nivel mercantil o empresarial, sino desde un nivel que solo tiene una variable en liza, ¿no? En estudio, que sería en este caso el porcentaje de proteína. ¿Eso quiere decir que no se vayan a producir grillos? Sí, lo que pasa es que la venta de grillo puede estar en 45 o 60 euros el kilo. O sea, no os preocupéis, que nos van a meter, sin que lo sepáis, proteína de grillo en los macarrones, que vale 50 euros el kilo. ¿Por qué? Porque se vende al menudeo. Entonces, esto creo que el grillo irá cayendo en los siguientes estudios, y la que subirá es la mosca soldado. La mosca soldado, ahora os voy a enseñar casos reales en los que se está aplicando, ¿vale? Y el gusano de la harina, Tenebrio molitor, pues es también bastante interesante, pero a mucha distancia de la mosca soldado. Y yo he sido productor de Tenebrio. O sea que reconozco que no es la especie que más margen y más cantidad de producción puede colocar. Bueno, el mercado mundial, ahí lo veis, cómo va a crecer. Esto os lo dejo para que lo tengáis ahí de información. Hay cosas con las que estoy bastante de acuerdo, cosas con las que no. Yo llevo en el sector desde el 2019, creo, que eso es como decir desde la prehistoria en este sector. Entonces, bueno, presido la Asociación de Productores Nacional, que se creó aquí en esta casa, en Asaja, ya que Asaja siempre ha apoyado también este sector. Y bueno, sí que os puedo decir que tengo datos, hemos hecho encuestas con los productores que hay y esa información no es solo opinión, ¿vale? Mercado mundial, en polvo de insectos, por harina de insectos, ¿vale? Grillos, cría horrorosa, en mi opinión. Luego, por tipo de insecto, ahí veis algunas referencias que os decía de grandes empresas que están recibiendo muchos fondos de inversión. Es un peligro también que haya grandes proyectos solo basados en I+D, porque genera una expectativa muy grande, y si uno de esos grandes buques de la innovación en insectos cae, la onda expansiva puede afectar a todo el sector. Es lo que tienen los sectores al principio. El sector está convulso, está volátil, está indefinido. Y bueno, este proyecto de nuevo intenta, por lo menos desde la parte de aprovecha los subproductos de una industria, queremos estar ahí, que creo que es el futuro por lo menos en España, ¿vale? Porque hay una industria muy fuerte, como os decía, el subproducto tiene mucho valor y muy poco nivel de valorización. Entonces, por ahí es lo que queremos hacer en el proyecto. Mosca soldado, está baja, pero ya os digo que hay muchos productos que ahora os voy a enseñar. Bueno, ahí veis algunas empresas. Y quería enseñaros los productos en los que se van a meter. Ahí veis de nuevo, si veis abajo, el de mascotas sí que se ve una tendencia. Es esa barrita de abajo la que es color lila y va creciendo del 19 al 20 al 21. Prácticamente todo lo que se está haciendo no es ya otra cosa que no sea para consumo de pet food. En nivel porcentual, ahora me diréis, no, si yo conozco a una empresa o mi empresa hace alimentos, lo está metiendo, tenemos novel food, vale, pero en proporción va a ir casi todo a pet food, ¿vale? Porque si lo veis, esto es una tendencia demográfica, si lo veis en los lineales de los supermercados, pues ya lo veis, ya lo estáis viendo. Los lineales de comida para bebés cada día son más cortos y los de mascotas son ya doble o triple del de los bebés, ¿no? Entonces, por ahí también es una proteína que puede entrar a competir bien, porque la proteína que se emplea en la comida de pet food, de mascotas, pues está la ternera y está el pollo. Entonces, bueno, estás ahí, ¿no? Otro factor que también va a hacer que podamos competir mejor son las restricciones de pesca. Dices tú, a veces estas cosas surgen por algo colateral. Si se puede pescar menos, porque reducimos capturas, se va a poder transformar menos en la conserva, que es el siguiente sector, no es la pesca, no es la comida en fresco, sino la conserva, y los destríos, o sea, los despojos de la industria de la conserva de pescado,
son los que generan las harinas de pescado. Entonces, evidentemente, si hay una reducción de capturas, hay una reducción y cuanto menos es la cantidad, mayor es el precio. Ahí es donde la proteína de insecto pues, va a ir quedándose por elevación del resto, ¿no? Yo siempre también comento, porque también he estado trabajando en Asaja y en mi casa, no se puede pretender, ni es sano pretender sustituir proteínas convencionales. Nuestros ganaderos tienen que seguir dándonos de comer. Y nosotros, los productores de insectos, complementarles, no sustituirles. Y veo muchas políticas a nivel europeo que van en el sentido de hacer desaparecer la actividad ganadera. Y yo siempre que puedo, en el foro que puedo, me defino a la ganadería, hay que ayudarla. Y la insecticultura tiene que complementarla, ¿vale? Cerrado el meeting. Algunos productos, como veis aquí, de insectos enteros, procesados. Esto de Giminis os sonará de Carrefour hace ya unos años, porque lo retiraron. Esto eran unas cajitas así, no sé si os suena alguno, hay aquí que las vieran, sí, se veían, ¿no? Una cajita así que pesaba, yo qué sé, 7 gramos el contenido y el kilo, si te fijabas en el precio por kilo como todo, pues aparecía, no sé, 500 euros el kilo, 600 euros el kilo. Bueno, esto era un producto que se fabricaba en Francia, tenía más o menos la acreditación para hacerlo y entonces se vendía, pues eso, se veía el insecto entero, pero con un baño, unos polvos pues de sabor barbacoa o de sabor frito, no sé qué, bueno, pues para las risas, ¿no? Como se dice ahora, pues para llevarlo un día a una fiesta, pues eso, una cosa curiosa. Ya no se ve porque entró más fuertemente el reglamento Novel Food y entonces pues lo retiraron las grandes superficies por si acaso, ¿vale? Se podía haber seguido comercializando sin problema, pero bueno, lo retiraron. Hay de todo, hay alimento para perros, como veis ahí, reptiles. La industria, de hecho, surgió para alimentar reptiles y alimentar especies de aves que son insectícolas o insectívoras, como se diga, ¿no? Eso fue, había una industria ya de mascotas de ese tipo en la Unión Europea y de insectarios y de reptiliarios, o sea, de la comunidad científica. Entonces, hacía falta proveerles de alimento vivo, porque hay algunas especies que solo lo comen vivo, si no, no se lo comen. Entonces, eso generó la industria de, oye, vamos a generar insecto vivo para alimentar a la otra industria, que era la de reptiles y de aves insectívoras. Así surgió, pero era una cifra de negocio de a lo mejor 90 millones de euros al año. Así surgió. Parece mucho, pero es una gota en el océano, ¿no? Bueno, estas son marcas ya comerciales, muchas de ellas conocidas, en las que se está integrando un porcentaje aproximadamente del 8 al 10% de proteína de origen insectícola, en este caso siempre o casi siempre mosca soldado negro, ¿vale? La mosca soldado negro es una especie que produce muy rápido, de hecho es lo más complicado de gestionar es la velocidad a la que produce. Tenebrio es quizá bastante más lento y luego hay otras especies que pueden estar en el intermedio, ¿no? El grillo entre ellas, ¿vale? Pero bueno, a nivel de productos ya veis que esto es una realidad. Esto ya se está metiendo y se está vendiendo y en cuanto la industria lo integra, pues todo el mundo a correr, ¿vale? Aquí tenéis más productos, pastas también. Yo he probado alguna, no está mal. Y bueno, luego lo que sería un poco de información de precios de venta y costes de producción. Esto no lo vais a encontrar por ahí, porque es que nadie si está produciendo no te va a dar esta información. También son horquillas muy grandes porque vienen de una muestra pequeña de varios productores y cada uno te dice lo que quiere. Entonces, por eso ahí veréis precio de venta de entre 12 y 18. Pues una horquilla de 6 euros en 18 o en 12 es un montón. Pero bueno, incluso puede que estos precios sean demasiado bajos para lo que hay, ¿vale? Para Tenebrio Molitor para Pet Food, Hermetia para Pet Food, en fin, lo que viene ahí. En el caso de la valorización de residuos orgánicos en Hermetia, aproximadamente el coste de producción que nosotros hemos calculado puede estar en el orden de los 3 euros por kilo. Eso es bajo, pero es posible. En Hermetia, aprovechando sus productos. De hecho, mi empresa que participa, no es una cuña publicitaria, no voy a decir ni cómo se llama la empresa, aunque es parte del grupo operativo, está trabajando en un PERTE agroalimentario
está trabajando en colaboración público-privada. Tenemos otros, creo que son 2 proyectos europeos en marcha y otro grupo operativo y casi todos os podría decir que se basan en valorización de sus productos de la industria alimentaria. El más representativo puede ser el que tenemos con Mau, que todos, creo que los de aquí somos usuarios habituales, y que en una de sus plantas se ha montado ya una planta piloto para que los bagazos y las levaduras del proceso cervecero se valoricen con Tenebrio Molitor. Bueno, es un ejemplo. Esa es la tendencia en proyectos porque es lo que necesita el sector. Y este LibLabin es también ejemplo de ello. Retos del sector, ahí lo veis. Seguir dándole caña al pet food, acuicultura, utilizar sus productos, fundamental. Conseguir autorizaciones Novel Food abiertas. No sé si conocéis Novel Food. Novel Food es el reglamento de nuevos alimentos de la Unión Europea, no me voy a extender mucho, pero bueno, sí deciros que cualquier alimento no tradicional en la Unión Europea que no se consumiese antes de un plazo, que ya no me acuerdo cuánto era, del 97, se considera Novel Food. Si antes del 97 hay un registro de que se consumía, pues pasa a ser tradicional, y si no se consumía antes del 97, pues es Novel Food y hay que hacer un expediente Novel Food. Cuando veis en la tele o en la radio o en la prensa que se ha autorizado el uso de Tenebrio Molitor, es parcialmente así. ¿Quiere decir que cualquiera puede producir y vender para consumo humano Tenebrio Molitor? No, hay que ver la autorización que han dado. ¿Por qué? Porque en Novel Food hay un truco, que es que tú presentas un expediente Novel Food y entonces le pones una parte protegida por propiedad intelectual, una patente, o es que yo hago un tratamiento ultravioleta o hago no sé qué, que seguro que es así, ¿eh? Yo no digo que sea solo un truco, seguramente que tiene una aplicación técnica. Pero la Unión Europea lo que hace es decir, vale, tiene una condición de protección intelectual y las leyes de protección intelectual están por encima de la producción generalizada de alimentos. Entonces, a esa empresa que le dan la autorización, se la dan con una exclusividad parcial. Dicen, 5 años puedes producir. Entonces, ¿qué hace la industria? Este lobby industrial que os decía, cuando pide un expediente Novel Food, lo pide con una protección de patente, ¿no? Entonces, si tiene esa protección, vosotros queréis montar una planta, lo podéis montar. Si queréis vender tenebrio, mosca o lo que sea para consumo humano, tenéis que realizar un expediente Novel Food. O sea, pues una barrera alta de entrada, ¿vale? Bueno, industrializar, automatizar, todo lo que veis ahí. La Comisión Europea, que es la que los evalúa, siempre te habla de 18 meses. El procedimiento es, tú presentas tu Novel Food, entonces eso llega a la Comisión Europea y la Comisión Europea decide si pide un dictamen no vinculante a EFSA. No vinculante. Si EFSA le dice miedo, pues la Comisión Europea dirá retírese o requiérase o subsánese, ¿vale? Pero más o menos son 18 meses. Nosotros desde la asociación seguramente presentemos un expediente Novel Food abierto. Por eso a veces nos critican tanto el lobby del que os hablaba, porque es abierto. Si nosotros cogemos Tenebrio Molitor, justificamos en nuestro expediente que es seguro el consumo, damos referencias de terceros países, que seguramente sea la vía que empleemos, y se autorice, ese día sí que lo pueden producir y vender para consumo humano todos los que quieran. Tú dices, pues si tú eres empresario, ¿no prefieres tener la exclusiva? Y yo te digo, no. Si el sector no se mueve así, el sector no va a llegar a ningún sitio. Es mi opinión. Cada uno tendrá la suya, ¿no? Bueno, automatización, todo el tema que veis ahí. Quería enseñaros un poco cómo es una granja de insectos, porque a lo mejor algunos tenéis o incluso alguno habéis visitado, pero mucha gente no. Las que nosotros podemos establecer como estandarizadas serían estas, como 3 módulos, aproximadamente 120, 150, 180 metros cuadrados. 2 tercios suelen ser de engorde y 1 tercio suele ser de reproductores. Tienes como si dijéramos en 3 bloques. En uno tienes los reproductores, que es lo que más trabajo da, y una vez que eso ya está en el huevo, está en la bandeja, está con el sustrato, va prácticamente, ahora lo veréis, como un archivo documental y ahí en la oscuridad, humedad y calorcito, pues está engordando la larva que corresponda, ¿vale? En términos generales, para que lo vierais un poquito, ¿vale?
El tipo de instalaciones es muy sencilla. Se recomienda hacer todo con calidades de seguridad alimentaria, pero realmente no tendríamos por qué, porque es una producción ganadera. O sea, podrías tener un suelo el mismo que se emplee en la cría de pollos o de cerdos con las mismas características y no habría ningún problema. De todas maneras, nosotros recomendamos que se haga con calidades alimentarias por si acaso la empresa quiere transformar. Pues ya tienes hecha la inversión, que tampoco encarece mucho, y puedes producir. Al final es esto que veis aquí, es más parecido a un archivo documental que a una granja en sí. ¿Vale? O sea que eso está ahí. Algunos utilizan luz ultravioleta, otros no, fase de reproductores, depende de la especie, voladeros, si es el caso de mosca, en fin. Pero quitando eso, el engorde se produce en bandejas, sobre todo puestas en un palé. Y hay fabricantes que hacen bandejas específicas por especie. Luego algo de material se está metiendo, automatizado, pues separación, para tamizar, para separar también el guano, el estiércol, que también tiene interés como fertilizante, bueno, en fin, microondas para sacrificio, congeladora, pues lo que se suele hacer se va industrializando en la medida que se puede, ¿no? Y luego al final son condiciones ambientales controladas, o sea, al final es tener una sala panelada con una temperatura entre 28 y 32, 33 grados y una humedad constante aproximada del 70. Ya depende de la especie con la que se trabaje. Pero básicamente es eso. No es algo que digas tú, Dios mío, esto es complicadísimo. No, es una nave que dentro tiene normalmente una cámara de panelado, de panel sándwich, con terminación de calidad alimentaria, con un suelo de resina para que no se hagan ahí focos de patogenicidad ni bacterias ni nada, y luego bandejas, carros, traspalets y temperatura y humedad constante, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues esto, más información, sistemas de cría, aquí os dejo información, cómo se sacrifica, los reglamentos que se suelen seguir para todo ello. No sé cómo vamos de tiempo, Álvaro, acabo ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, pues daros las gracias. El proyecto es muy chulo. El que tenga interés se puede poner en contacto con nosotros a través de redes sociales, de la casa de Asaja, de cualquiera de los socios. Vamos a intentar hacerlo bien y vamos a ofrecer resultados en siguientes jornadas. Y bueno, pues nada, agradeceros y cualquier duda, ahora o cuando toque, a vuestra disposición. Muchas gracias. A continuación nos dejamos con Rita Duarte Enríquez, investigadora de la Unidad de Nutrición y Suelo del Centro Tecnológico Eurecat, que nos presentará el uso de sus productos vegetales en alimentación de insectos. Experiencias, retos y oportunidades, el proyecto Live Labing como caso. Se conectará online ya que no ha podido asistir presencialmente. Sí que te escuchamos, pero no te vemos todavía. Danos un momentito. Vale. Vale, ya te vemos. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias.
Organización de las Naciones Unidas por la Nutrición, un tercio de los alimentos producidos en el mundo se acaba desperdiciando, lo cual supone 1,3 billones de toneladas de alimentos. La categoría de frutas y verduras supone un 45% del desperdicio total, seguido del pescado y productos derivados, cereales, frutos lácteos y finalmente la carne y aves, que supone un 20%. Por lo tanto, el desperdicio alimentario es un problema global con consecuencias económicas, ambientales y sociales bastante significativas. El Green Deal o Pacto Verde Europeo es un conjunto de iniciativas políticas con el objetivo de situar a la Unión Europea en el camino de la transición ecológica con un uso eficiente de los recursos y tiene como objetivo lograr esta neutralidad climática en 2050. La estrategia de la granja a la mesa, Farm to Fork, es una iniciativa dentro del Pacto Verde Europeo que pretende transformar el sistema agroalimentario europeo a un modelo sostenible y saludable, abordando los retos como la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible, la reducción del impacto ambiental en la producción y el consumo de alimentos, donde destaca, entre otros, la reducción del desperdicio alimentario. La economía circular es un modelo económico que pretende maximizar el uso de recursos existentes y minimizar el derroche alimentario, redefiniendo los sistemas de producción agroalimentarios y de consumo. Los principios básicos de la economía circular, que seguramente habéis hablado, son las 3 R's. La reducción, en medida de lo posible, de la generación de residuos, reutilización de los mismos siempre que se pueda y reciclaje, cuando ya no se pueden reutilizar estos recursos. Cada año, toneladas de subproductos vegetales se desperdician, mientras que la producción de proteínas convencionales depende de recursos limitados y genera un impacto ambiental considerable. La insecticultura nos permite aprovechar estos residuos y reducir nuestra dependencia de la soja y de la harina de pescado, como comenté antes, al mismo tiempo que mejoramos la sostenibilidad del sistema agroindustrial. Actualmente la producción convencional de proteína animal enfrenta grandes desafíos ambientales y económicos. La creciente demanda de alimentos ricos en proteínas nos obliga a buscar alternativas sostenibles. La insecticultura, en este caso, ofrece una solución eficiente y ecológica al convertir residuos vegetales en proteínas de alta calidad para animales. La insecticultura, como todos sabemos, es la cría y producción controlada de insectos con fines industriales, principalmente para su uso en alimentación de animales, consumo humano, producción de harinas proteicas, bioremediación y otros sectores como la cosmética y farmacéutica que también comentó. En el ámbito agroindustrial, los insectos pueden ser utilizados como fuente de proteína alternativa, con menores requerimientos de agua y sustrato, en comparación con la ganadería tradicional. Su producción es eficiente, económica y altamente sostenible. Veamos un poco con más detalle el texto. La población humana actual de 7.900 millones de personas crecerá en un total de 9.700 para el año 2050. Y la demanda mundial de proteína se espera que aumente un 70% hasta 2050, la cual cosa genera una mayor necesidad de producción de alimentos. Actualmente, las tierras disponibles para la expansión de la agricultura y la ganadería no son suficientes. Los modelos de ganadería intensiva generan entre un 15 y un 26% de las emisiones de gases con efecto invernadero, que son una de las causas principales asociadas al calentamiento global. Reducen la biodiversidad y utilizan muchos recursos hídricos. Por otra parte, los factores externos como la contaminación del suelo y del agua debido a la ganadería intensiva y el sobrepastoreo están provocando degradación, lo que contribuye a otros impactos ambientales destructivos. Todos estos obstáculos que se presentan a la hora de satisfacer los alimentos requeridos por la población y animales, por tanto, es necesario buscar alternativas que permitan satisfacer una futura demanda de alimentos para esta creciente demanda. En respuesta a estas necesidades han surgido con fuerza la crianza y producción de insectos como para consumo humano y animal, que en comparación con la ganadería tradicional, la producción de insectos consume significativamente, según podemos ver también en esta tabla, que también presentó cosas de manera rápida, consume significativamente menos agua y necesita menos superficie y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. Esto la convierte en una solución ideal para reducir el impacto ambiental de la producción de proteína animal.
Según la FAO, en 2013, la producción de proteína animal tradicional es responsable de un 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Podemos ver que desde 2018, en esa gráfica de 2018 a 2023, el volumen del mercado de insectos comestibles aumentó enormemente. Depende del sitio, ¿no? del país, no solo del continente. El número de insectos comestibles por país también hay determinados continentes que consumen más de 300. O sea, que es algo muy importante a nivel mundial, empieza a tener un peso muy importante. Los insectos se consumen de forma entera, triturada o como harinas. Esta última es la más utilizada para adicionar en alimentos para humanos y hierbas para animales. Entre las harinas de insectos más estudiadas y utilizadas como reemplazo proteico en alimentos para humanos es la del grillo doméstico, las larvas de mosca solar negro y los gusanos de la harina tenebro molido. Los componentes nutricionales principales de los insectos son proteínas y grasas, seguidas de fibras, nitrógeno no proteico y cenizas. Intento ir un poco rápido porque esto ya se lo comentó José. Y la composición depende del tipo de insecto, la etapa de crecimiento y la alimentación de los insectos. Las proteínas representan el componente principal de la composición nutricional de los insectos y su contenido en alto es alto y muy variable. La digestibilidad de las proteínas se encuentra entre un 78 y un 98%, que es bastante alta. Los insectos tienen aminoácidos de buena calidad y son ricos en aminoácidos esenciales dependiendo del orden de insectos a que pertenecen. Comparando el perfil de aminoácidos de los insectos con alimentos para animales, los estudios han comprobado que son similares a las harinas de carne. Los insectos más utilizados para la alimentación animal son las larvas de mosca soldado negro y las larvas de gusano de harina. Según los reglamentos de la Unión Europea, a partir del año 2017 se permiten utilizar la harina de larva de mosca soldado y que se utiliza en la alimentación de especies acuáticas. El aprovechamiento de subproductos vegetales para la alimentación de insectos es una estrategia innovadora que permite reducir significativamente el desperdicio de alimentos y optimizar el uso de los recursos agrícolas. Residuos como restos de frutas, verduras y desechos de la industria pueden transformarse en una fuente de nutrientes para los insectos. Estos insectos poseen una gran capacidad de conversión de biomasa, convirtiendo los residuos en proteínas de alta calidad con una huella ambiental reducida, como hemos visto anteriormente. Esta conversión contribuye en la economía circular, generando un valor a partir de los desechos que de otro modo no serían utilizados. Además, la reutilización de estos subproductos disminuye la dependencia de insumos tradicionales en la alimentación animal, reduciendo así los costos y fomentando la sostenibilidad en la industria agroalimentaria. El impacto de la insecticultura en la productividad agrícola y agroindustrial es bastante significativo. Por un lado, el uso de subproductos vegetales en la alimentación de insectos permite aprovechar al máximo los recursos disponibles, reduciendo la generación de residuos y promoviendo la eficiencia de la producción. Además, los insectos transforman estos residuos en biomasa rica en nutrientes que puede utilizarse como harina proteica para la alimentación animal, disminuyendo así la dependencia de fuentes convencionales como la soja o la harina de pescado. Otro aspecto clave es la reducción del uso de fertilizantes sintéticos. Los desechos de la cría de insectos, conocidos como frass, tienen un alto contenido de nutrientes y pueden emplearse como biofertilizantes naturales, mejorando así la calidad del suelo y promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles. Además, la implantación de una insecticultura en entornos agrícolas locales ayuda a reducir la importancia de insumos para la alimentación animal, garantizando una producción más estable y resiliente ante el suministro. Con iniciativas como el proyecto LiveLabby, que explicaré un poco más adelante, se podrán desarrollar estrategias para integrar este modelo en sistemas agroindustriales, generando nuevas oportunidades de negocio y contribuyendo a una mayor sostenibilidad del sector.
Os explico un poquito el marco legal. El marco legal de la silvicultura varía según la región. El propósito, ya sea para consumo humano o como alimento para animales. No entraré, tengo aquí la información, no entraré a explicar porque es un poco José. Pero es importante destacar que la regulación de la insecticultura está en constante evolución a medida que aumenta el interés de los insectos como fuente sostenible de proteína. Por lo tanto, es esencial que las empresas y productores se mantengan informados sobre las normativas locales e internacionales vigentes. Quiero compartir con vosotros una experiencia de un proyecto que terminó hace casi 3 años. Es el proyecto C3, que el título era Nuevas Fuentes Alternativas de Alimentación Animal. Fue un proyecto financiado por el Programa de Desarrollo Rural de Cataluña entre 2014 y 2020, coordinado por la Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico, INOVAR, y donde participaron 3 empresas más, Granjas Ecológicas, Splendid Foods y Nutrexfeed. Tenía como objetivo desarrollar nuevas fuentes alternativas de alimentación animal para estudiar la viabilidad de obtención de piensos y productos de alimentación animal, en este caso para aves, basados en fuentes de proteínas alternativas. Una fuente de proteína alternativa que se consideraba fueran los insectos. Además, el proyecto tuvo el objetivo de caracterizar de manera detallada la composición de nutrientes y los subproductos para identificar y seleccionar aquellos que tenían la máxima eficiencia. Como conclusiones, se ha identificado una batería de subproductos orgánicos que permitían ser empleados como sustratos para la alimentación del nervio. El índice de conversión se ha alcanzado en todas las formulaciones testadas y ha presentado valores más elevados para el caso de la sustitución total por la proteína, como la proteína animal transformada, un 100%. Y no se identificaron diferencias aparentes en la carne obtenida ni el perfil de aminoácidos entre ninguno de los grupos ensayados. O sea, que se valida que el uso de la proteína animal transformada como fuente de proteína es importante y hay que tener en cuenta. También lo comentó José antes, así que iré un poco rápida. La insecticultura ofrece múltiples ventajas en términos nutricionales, ambientales, económicos, contribuye a una economía circular y abre nuevas oportunidades económicas en el sector agroindustrial. Las ventajas están asociadas a la nutrición como fuente adicional y complementaria de proteínas, grasas saludables, calcio, hierro, zinco, tiene un menor impacto ambiental, tiene alta eficiencia de conversión alimenticia, hay reducción de residuos porque se alimentan de los desechos orgánicos y subproductos agrícolas, menor uso de recursos naturales, facilidad de producción, seguridad alimentaria, como comentó José, porque hay menos riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas y de diversificación económica, porque brindan a negocios oportunidades y en zonas que a veces cuesta desarrollar una industria. Los retos, pues la regulación de la situación en el mercado, la escalabilidad, a pesar de su eficiencia, la producción masiva sigue enfrentando desafíos logísticos y tecnológicos. La inversión inicial, que aunque puede que sea menor que la de ganadería convencional, la automatización de procesos aún requiere capital inicial, aceptación social, hay que enfrentarse a barreras culturales y percepción pública y aceleración de procesos. Es necesario establecer protocolos de procesamiento y control de calidad. Oportunidades, la demanda creciente de proteínas alternativas, la búsqueda de soluciones sostenibles, como nuevas fuentes de proteínas, innovación tecnológica, la automatización y el desarrollo de nuevas técnicas de producción permiten optimizar procesos, la economía circular, que la integración de sistemas agrícolas para aprovechar los residuos y mejorar la sostenibilidad, el apoyo gubernamental y fondos de inversión, que desde los países cada vez hay más políticas que favorecen la investigación y el desarrollo de estas nuevas fuentes proteicas y la expansión de nuevos mercados con nuevos productos, nuevos materiales, fertilizantes orgánicos, harinas proteicas. Comento un poquito el proyecto que queremos enseñaros hoy, es el proyecto Lavin. El tipo de validación de la metodología en entorno real del aprovechamiento de subproductos, desperdicios, residuos vegetales mediante la insecticultura para el incremento de la productividad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y las agroindustrias. Os dejo aquí la página web, por si tenéis interés en
con más detalle, el objetivo general era validar en un entorno real la valorización de subproductos, desperdicios y residuos de la agricultura y agroindustria a través de la agricultura, diseñando una metodología efectiva. Teniendo en cuenta la obtención de los resultados y los impactos esperados de los afectados y los usuarios, se han establecido 6 objetivos específicos. El primero es demostrar la viabilidad técnico-económica de la silvicultura como medio de aprovechamiento y alta valorización de las CDRs procedentes de las actividades agrícolas y industriales indicadas, realizar experiencias en plantas productivas reales para la actividad de insectos a partir de las CDRs, demostrar que la actividad insectícola basada en el aprovechamiento de CDRs consigue ahorros en el consumo de recursos, caracterizar los CDRs como materia prima y los derivados de la propia actividad insectícola, tanto los insectos como el estiércol, demostrar cuantificadamente que la actividad insectícola basada en aprovechos de CDRs resulta en bajo impacto ambiental y, por último, demostrar cuantificadamente el impacto económico, creación de puestos de trabajo y sostenibilidad. Este proyecto está financiado en el marco del Plan Estratégico PAC 2023-2027 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por el Fondo Europeo del Desarrollo Rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita, por la presentación. Pasamos a continuación con Aroa Romero López, responsable técnico de Isonatur, que nos va a hablar de la insecticultura y agroindustria, sinergias de un futuro sostenible. Aroa tampoco ha podido venir presencialmente y se conectará online. Disculpad las molestias. Aroa, buenos días. Ya te vemos por aquí. Vale, buenos días. A ver, os comparto la pantalla, a ver si me acuerdo. Vale, ¿la veis? Sí. Vale, pues perfecto. Vale, pues yo soy Aroa. Sí, Técnico de perdona, Isonatur y... Aroa, sí, perdona que te interrumpa. Si lo puedes poner en modo presentación para que lo veamos aquí mejor. ¿No lo tenéis en modo presentación? No, nos aparece el PowerPoint. A ver, perdóname. O sea, veíamos tu pantalla, pero en el modo de edición del PowerPoint. Vale, no estoy muy bien. A ver. Ahí abajo, en la parte que aparece como un proyector, Sí, ahí, lo justo. antes, pero no sé si vosotros lo habéis visto bien. ¿Ahora lo veis? No. Es que en mi pantalla ya sí que está puesto como... Sí, dicen por aquí que primero si puedes hacer darle a presentar y luego ya compartir la pantalla, a lo mejor así ya se hace de manera completa. Sí, Vale. me dicen por aquí también que si tienes dos pantallas es posible que a lo mejor se te esté poniendo la presentación en una y el modo... Entonces tienes que llevar la pestaña a la otra pantalla para que... No, estoy con una única ¿No? pantalla. Uh-huh. Pues no sé. A ver, voy a probar cosas. Son más tiktokeros. Sí. Más tiktokeros. Es que
sí que, a ver, yo sí que lo veo, pero Sí, si lo pones ahora en modo presentación y luego compartes pantalla. sí, es que si lo pongo en modo presentación no puedo veros a vosotros en el Ya. Teams. Entonces, Sí, no pasa nada. a ver, dame un segundo. O sea, con que veamos nosotros la presentación es suficiente, Arba, no te preocupes. Así igual un poco mejor. Es que no me deja de otra manera. No, ahora mismo no vemos la presentación, perdona. Así, igual mejor. Vale, pues si quieres procedemos así que se ve un poquillo mejor. Sí, lo siguiente es que no consigo ponerla Vale. bien. Ya os quito esto Hmm. y a ver si así mejor. Vale, perfecto, Arba. Gracias. Vale, pues disculpad. Bueno, pues lo dicho, yo soy Aroa y os voy a hablar un poco de la agroindustria y la silvicultura como sinergias para un futuro más sostenible. Como todos sabemos, vivimos en un mundo en constante crecimiento, con una población que aumenta y recursos naturales que se agotan. En este contexto, creo que es fundamental que busquemos unas alternativas más sostenibles para que nos permitan garantizar la seguridad alimentaria y proteger nuestro planeta. La silvicultura y la agroindustria representan dos campos emergentes que, al unirse, tienen el potencial de revolucionar la sostenibilidad global. En silvicultura, como bien os han dicho mis compañeros, es el cultivo y el uso de los insectos con diversos fines y se presenta como una solución innovadora frente a los desafíos alimentarios y ambientales. Por otro lado, tenemos la agroindustria, que está dedicada a la producción, al procesamiento y a la distribución de los subproductos agrícolas, desempeñando un papel así crucial en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Explorar estas sinergias entre los dos campos no solo nos abre nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental, sino que también promueve un uso más sostenible de estos recursos naturales. Por ello, la integración de los insectos dentro de la agroindustria puede ofrecernos soluciones más prácticas y sostenibles, por ejemplo, para la gestión de los residuos, para la producción de alimentos de alta calidad o para la reducción de la huella ecológica. En la búsqueda de un futuro agroindustrial más sostenible, como os acabo de mencionar, esta silvicultura surge como una solución innovadora y prometedora. Esta práctica, como ha comentado un poquito Rita, nos abre nuevas oportunidades tanto en alimentación como en nutrición, pero también ofrece respuestas eficaces a retos ambientales y económicos que tenemos en la actualidad. Pues desde la perspectiva medioambiental, como vemos aquí en esta tabla, pues tenemos alternativas más eficientes y sostenibles, comparadas con el ganado tradicional, que requieren significativamente menos recursos naturales, su cría genera menos emisiones de gases de efecto invernadero y además, al ser extremadamente eficientes en convertir alimentos en proteínas, pues convierten estos nuevos recursos en fuentes nutricionales valiosas. En el caso de la economía, la silvicultura puede dinamizar las economías locales, especialmente en las áreas rurales, y fomentar así la innovación de productos alimentarios y piensos. La capacidad de estos insectos, como ya os he dicho, para convertir los residuos en los recursos valiosos, los posiciona como actores bastante claves para la economía circular, ayudando así a cerrar los ciclos de nutrientes y a reducir la generación de los desechos. El objetivo de esta presentación es sobre todo hacer un breve repaso por las sinergias entre la silvicultura y la agroindustria para así fomentarla y avanzar hacia un modelo agroindustrial más sostenible y resiliente. La agroindustria genera una gran cantidad de subproductos vegetales y por eso la silvicultura se perfila como una herramienta esencial para el reciclaje de estos subproductos, contribuyendo así de manera decisiva a la sostenibilidad del modelo agroindustrial. Estos insectos actúan como bioconversores transformando los productos vegetales en biomasa valiosa. Este proceso reduce así la cantidad de residuos orgánicos generados y produce proteínas de alta calidad adecuadas tanto para alimentación animal como para consumo humano.
La agroindustria, la producción, el procesado y la distribución de estos subproductos agrícolas, productos agrícolas, genera grandes cantidades de estos subproductos que pueden ser hojas, tallos, cáscaras, pulpas, que tradicionalmente a estos restos se les ha dado un bajo valor económico y en muchos de los casos han sido desechados. La falta de tecnologías y de procesos adecuados para convertir estos subproductos en recursos útiles, además de los desafíos logísticos y económicos que representan para los productores, ha dado lugar a esta subutilización o a recurrir a métodos como quema o llevar directamente estos orgánicos a vertederos. Esto tiene impactos negativos en el medio ambiente, incluyendo pues, lo que hemos estado mencionando, la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de suelos y la contaminación de las aguas. Por ello, aunque estos subproductos vegetales han sido tradicionalmente desechados, tienen un gran potencial como alimento para insectos o para alimentación animal, reduciendo así la emisión de estos residuos y aprovechando pues, un uso más eficiente de los recursos naturales. Algunos de los ejemplos son los que os muestro en esta diapositiva. Todos ellos son ricos en nutrientes y se les puede proporcionar a diferentes tipos de insectos de tal forma que se conseguiría un aprovechamiento más eficiente de estos recursos, además de dar con una solución más sostenible a estos procesos que antiguamente se seguían con estos subproductos. La gestión de los subproductos vegetales de la agroindustria enfrenta una serie de desafíos que más o menos los ha comentado un poco Rita. Los principales desafíos son la falta de infraestructuras y tecnología adecuada para tanto recolectar como procesar y reutilizar estos subproductos y muchas veces, como estos subproductos se encuentran dispersos a lo largo de la cadena de producción, pues se complica su recogida y el transporte de manera centralizada. Otro de los desafíos es el coste que se asocia a esta transformación de los subproductos en recursos útiles. Las inversiones necesarias, tanto en tecnología como maquinaria, como procesos de innovación, son tan elevadas que puede resultar bastante complicado para pequeños y medianos productores. Además, la falta de incentivos económicos y de políticas de apoyo para fomentar esta reutilización y el reciclaje de estos subproductos contribuye a desecharlos en lugar de aprovechar. También la percepción pública y la falta de conocimiento sobre el potencial de estos subproductos puede representar un obstáculo. Muchos consumidores y productores no son conscientes de estas múltiples aplicaciones y beneficios que estos materiales tienen y esto limita a su aceptación y a su uso en nuevas aplicaciones. En cuanto al impacto ambiental de la eliminación adecuada de estos subproductos, pues también lo consideramos como otro de los retos cruciales. Los métodos tradicionales de desecho pues, generan al final problemas tanto de contaminación como de emisiones de gases de efecto invernadero y por ello no solo se desperdician estos recursos valiosos, sino que también se contribuye al deterioro del medio ambiente. Por ello, ante estos desafíos, creemos que es necesario que se promuevan soluciones sostenibles y esto lo vemos cada vez más apremiante. Por ello es esencial desarrollar y adoptar tecnologías innovadoras que permitan la transformación eficiente de estos recursos. La inversión en infraestructura adecuada, así como el fomento de políticas y de programas de apoyo, son fundamentales para promover prácticas sostenibles en la gestión de estos subproductos. Por ello es crucial aumentar la concienciación y la educación sobre estos beneficios de aprovechamiento de los subproductos vegetales, tanto entre productores como entre consumidores. Como ya hemos dicho, la insecticultura es una buena forma de aprovechar estos subproductos vegetales y gracias a su capacidad de transformar en material vegetal pueden convertir estos productos, como bien han dicho Rita y José, en compuestos de interés, que pueden ser proteínas, grasas e incluso un subproducto que sería el frax, que son los restos de excrementos y de insectos que se generan a lo largo de la cría de los insectos. Y este frax es rico, es un buen abono orgánico que se puede utilizar en agricultura, que los usos los vamos a explicar también un poquito más adelante. La insecticultura no solo contribuye a esta valorización de los subproductos vegetales, sino que consideramos que también tiene una serie de beneficios ambientales. Algunos de los principales
pues también hemos hablado ya bastante de ellos, la reducción de los desperdicios, debido a que al aprovechar estos subproductos vegetales que de otro modo serían desechados, se pueden convertir en recursos bastante valiosos y reducir así significativamente la cantidad de desperdicio general de la industria, lo cual no solo minimiza esta acumulación de residuos en vertederos, sino que también contribuye a la economía circular en la que estos recursos se reutilizan y se valorizan continuamente. También reduce la huella de carbono, como nos ha explicado Rita, y el aprovechamiento eficiente de estos recursos, debido a pues, lo que hemos dicho, de que los insectos son capaces de transformar estos productos en recursos valiosos, también promueve un uso más eficiente de estos recursos disponibles, convirtiendo con menos insumos más cantidad de proteína, lo cual nos lleva a, como llevamos diciendo en estas tres ponencias, la sostenibilidad económica de la agroindustria. También presenta considerables ventajas económicas. Mediante la valorización de estos subproductos vegetales se permite reducir los costos de la gestión de estos subproductos y generar nuevos productos comercializables que pueden dinamizar la economía agroindustrial. Algunos de estos productos son la harina proteica, que puede ir destinada a la alimentación animal. En el caso de los aceites, también tienen diversas aplicaciones industriales, como puede ser la fabricación de biocombustibles o de bioplásticos como alternativas más sostenibles. En la cosmética, por sus propiedades hidratantes o nutritivas, o en la industria alimentaria como una fuente alternativa de grasas saludables. También se pueden obtener de algunos insectos quitine quitosano, que este compuesto puede ir destinado a biomedicina para la fabricación de productos médicos o farmacéuticos. También se puede utilizar en la industria de la agricultura como aditivo en fertilizantes y tratamientos fitosanitarios, ayudando así a mejorar la salud del suelo y la resistencia de las plantas a enfermedades. También se usa en cosmética por sus propiedades hidratantes y antiinflamatorias o en el tratamiento de las aguas porque tiene capacidad floculante. Y por último, como ya hemos comentado, el FRAS puede ser un biofertilizante de alta calidad. Algunas empresas que llevan a cabo estas prácticas son, por ejemplo, Trasa y Sinatur. Trasa está dedicada a la gestión del tratamiento de residuos y de subproductos agroalimentarios y gracias a sus proyectos de I+D+I identificaron la biconversión de estos subproductos con los insectos como una línea de trabajo alineada con sus valores. Enfocados en la economía circular, querían reutilizar estos subproductos de la industria conservera y congeladora del Valle del Ebro para alimentar los insectos, y esto derivó en la empresa Sinatur. Esta empresa fue creada para dedicarse a la gestión y a la valorización de subproductos vegetales como alimento para insectos, y estos alimentos posteriormente irán destinados a alimentación animal. Y Sinatur en este caso solamente trabaja con mosca soldado negra. Otro ejemplo podría ser Proteinsecta, que también se dedica a integrar la valorización de la agroindustria mediante la insecticultura. Pero en este caso ellos se dedican a la consultoría y al asesoramiento en la cría de insectos. Otro de los ejemplos, entre los muchos que hay, también sería Tebrio, que es una empresa biotecnológica especializada en la cría y en la transformación del insecto Tenebrio molitor o gusano de la harina, para la producción de harinas, grasas y fertilizantes. Y su objetivo también es promover la economía circular al transformar estos subproductos vegetales en recursos valiosos para la cría de insectos, contribuyendo así a la sostenibilidad de la industria agroalimentaria. En estos últimos años, la agroindustria ha experimentado un aumento significativo en el interés por soluciones basadas en la economía circular. Este enfoque promueve la reutilización, el reciclaje y la reducción de los residuos, revolucionando la gestión de los recursos agrícolas. Su objetivo es minimizar el impacto ambiental y maximizar el valor de estos subproductos y residuos generados durante la producción agrícola. Estas prácticas incluyen la valorización de restos vegetales a través de la insecticultura o la producción de biogás a partir de estos desechos orgánicos o la creación, por ejemplo, de biofertilizantes de alto rendimiento. Estas iniciativas no solo contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejoran la eficiencia de los recursos y generan también nuevas oportunidades económicas.
El enfoque en la economía circular refleja una creciente conciencia sobre esta necesidad de desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes. Y la colaboración entre los distintos actores del sector agroalimentario junto con la innovación tecnológica está facilitando la transición hacia modelos de producción más circulares, en lugar de tan lineales como podemos encontrarnos en la actualidad. El uso de los insectos, también lo ha comentado un poquito por encima Rita, pues está sujeto a una regulación estricta, sobre todo para alimentación animal. Y esta regulación se utiliza para garantizar la seguridad y la calidad de los subproductos. En la Unión Europea se rigen por estos dos reglamentos que establecen los requisitos para la producción, el transporte y el almacenamiento de los insectos destinados a alimentación animal. Y en España, la normativa específica que regula este uso de insectos para alimentación animal está recogida en este Real Decreto, que implementa la normativa de la Unión Europea en el país. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desarrollado un documento en el que hay preguntas y respuestas que proporcionan una orientación sobre la normativa aplicable al uso de insectos en alimentación animal aquí en España. El auge de la insecticultura y de la agroindustria se debe a la innovación y la demanda de soluciones sostenibles, abriendo así nuevas oportunidades para una producción a gran escala. Uno de los principales factores que favorecen esta escalabilidad del sector sería la eficiencia en la cría de los insectos. Como ya hemos dicho, los insectos pueden reproducirse rápidamente y en grandes cantidades, lo que permite aumentar la producción de manera significativa con relativamente pocos recursos. Además de que requieren menos espacio y agua en comparación con la ganadería tradicional. La innovación tecnológica también juega un papel crucial en la escalabilidad del sector. El desarrollo de sistemas automatizados de la cría y el procesamiento de insectos está permitiendo a empresas aumentar su eficiencia y a reducir los costes operativos. Asimismo, la investigación en biotecnología y genética está mejorando la calidad y el rendimiento de los insectos criados. Además, la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación está fomentando la innovación y el intercambio de sus conocimientos en el sector. Y esta cooperación está dando lugar a nuevas aplicaciones y usos para los insectos, ampliando el alcance y el impacto de la insecticultura en la agroindustria. A lo largo de esta ponencia hemos explorado cómo la sinergia entre insecticultura y agroindustria puede ser una solución innovadora y efectiva para combatir los desafíos de sostenibilidad que enfrenta nuestro planeta. Desde la transformación de los subproductos vegetales hasta la implementación de tecnologías avanzadas y la adopción de prácticas de economía circular, hemos visto cómo estas iniciativas no solo son viables, sino que también son esenciales para un futuro más sostenible. La colaboración y la innovación son fundamentales para aprovechar al máximo el potencial de esta insecticultura dentro de la agroindustria y la integración de estas soluciones basadas en la insecticultura no solo mejora la eficiencia de los recursos y reduce el impacto ambiental, sino que también abre nuevas oportunidades económicas y promueve la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios. Por ello, creemos que es crucial que continuemos promoviendo la investigación, el desarrollo y la implementación de estas prácticas sostenibles. La participación activa de todos los actores involucrados, desde empresas hasta gobiernos y consumidores, es vital para asegurar que avancemos hacia un modelo productivo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Y con esto terminaría aquí mi ponencia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y creo que ahora viene el turno de preguntas, ¿no? Muchas gracias, Aroa. A vosotros. Pues sí, como bien dices, viene el turno de preguntas, pues bueno, también para la gente que está online, aparte de presencial. Tenemos ya una pregunta online que comentan que la cría de grillos es terrible, sin embargo, es la especie más criada en el mundo, especialmente en Asia, y los precios se pueden obtener a partir de los 20 euros kilo en esos países. ¿Qué pueden opinar al respecto? José, si quieres. Me doy por aludido. Y bueno, aquí es como todo, es una experiencia personal. No quiero hablar mal de la cría de grillos. Cada uno cría lo que considera. Nuestra experiencia con el grillo, pues quizá no ha sido muy positiva, pero al final también cada criador, cada ganadero elige la cabaña que produce. Entonces, bueno, en mi caso en grillo no creo que sea lo más conveniente. Respeto al que produzca, en eso no voy a entrar en debates. Y sobre el comentario de que es la más producida en el mundo, no es la más producida, es la más recolectada.
En zonas de Asia, como comenta la persona que pregunta, en las zonas de Asia donde más se consume es porque se produce de manera silvestre, porque tienen las condiciones climáticas, humedad, acceso al alimento y temperatura que promueven su crecimiento silvestre. Entonces, lo que se está haciendo es recolectar o criar en pequeñas granjas con malla, unos mallazos, como el que tiene gallinas, le va echando los desperdicios, que está muy bien, porque eso es un ejemplo perfecto de economía circular, pero a nivel industrial no es la que más se está produciendo. De hecho, requieren más recursos en espacio, requiere separación de las crías de los adultos, porque hay canibalismo, entonces es complicado. El agua tiene que cambiarse todos los días. Es una cría un poco más ardua para lo que yo considero que es industrializable. Pero bueno, todo el respeto, el ánimo y a vender muchos kilos de grillo, claro que sí. Bueno, pues no sé si presencialmente hay alguna pregunta de la gente que ha asistido a la jornada, si no la queréis trasladar, o a la gente que ha participado online, pues estamos abiertos a preguntas. Es como las vacas, las dejas ahí en el prado y ellas se alimentan, ¿no? No hay... Es lo que te digo, es como... No están estabulados, sí, no están estabulados. Habrá de todo, habrá también... No estamos hablando, son países del sureste asiático, no es un nivel bajo de vida. Hay zonas rurales en las que de toda la vida, pues lo que hacían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o nuestros bisabuelos, tenían el desperdicio que generaba la casa y tenía una zona donde se lo echaban. En nuestro caso eran pollos o cerdos o lo que fuera. En esos casos es que se generan de manera silvestre. Hay un ejemplo de cómo está cambiando la normativa en ese sentido, que es México. En México hay como 500 o 600 especies de insectos que se consumen de manera tradicional. Dependiendo de la zona, de la comarca incluso, hay variedades distintas. A nosotros nos llaman para ver cómo se está regulando y cómo pueden hacer instalaciones industriales. ¿Por qué? Porque la recogida silvestre en todo el mundo, en los países que vamos avanzando, pues no se permite. Ocurría aquí también hasta hace poco. Tú podías recoger cualquier especie de flora, fauna casi, no hace tanto en España, y ahora ya no. Ahora tienes que tener mucho cuidado y me parece muy bien. En esos casos, incluso en esos países que tú vas por la calle y hay puestecillos que tú puedes comer insectos y tal, hasta en esos se tienen que empezar a aplicar modelos industriales. Y ahí es donde quizá el grillo, en mi modesta opinión, no es la especie que nos va a aportar más. Es mi opinión. Perdona, si puedes activar el micro, que es que si no por online no se os oye. Sí, José, buenos días. Pensando en la mosca, ¿tenéis experiencia de su uso para mejorar el compostaje de los residuos orgánicos, de residuos vegetales? Sí, se tienen datos, se están recopilando datos de algunos de los proyectos que he comentado. Buenos días, que no te he dicho nada. Y luego en este mismo proyecto vamos a tener resultados específicos con la mosca, el soldado negra. Al final, por ejemplo, imagínate, hace tiempo en esta casa, en la propia Saja, se propuso un proyecto de investigación que os sonará, porque fue propio nuestro, que era para biodegradar plásticos. Uno de los socios era Repsol, que es socio nuestro en varios proyectos, y entonces nosotros aplicamos ese plástico fuera de uso de la actividad agrícola, el que se retira, se desmenuza, se mete en el suelo, pierde producción en la capa fértil del suelo. Nosotros lo pasamos por una prueba, con varios insectos. Entonces, ¿qué ocurría? Que mosca soldado, que tiene muchísima capacidad de producción, no admitía el formato. Depende del formato del residuo que algunos insectos produzcan mucho o que no se acerquen siquiera al alimento. En el caso de mosca soldado, para residuos vegetales, si hay incluso una humedad alta, trabaja mejor la mosca soldado. Eso es bueno, ¿por qué? Porque muchas veces en las industrias alimentarias se producen subproductos con alta heterogeneidad, por un lado, y alta humedad, y ya no tienes incluso que plantearte el bajarle la humedad. Centrifugación, estufas, consumo energético, costes de producción. Entonces, en este caso, estamos seleccionando y Eurecat está analizando distintos tipos de subproductos que sean bastante masivos
porque es por los que hay que empezar. No ir demasiado precisos en cualquier subproducto de cualquier industria, sino ir en los que más se producen, pues restos vegetales, a cascoporro, como decimos en mi tierra, ¿no? Pues si se producen, en qué formato vienen. Si es un formato muy, muy grande, trabaja más lento. Al final es una máquina, es una pequeña biomáquina, ¿no? En la que tú, si se la pones en un formato lo suficientemente pequeño como para que engullan, pues engullan, es como un bebé. Si se lo pones a trozos y no tiene capacidad de morder, pues no se lo va a comer, le va a costar más. Si tú se lo pones en un formato más papilla, pues igual ocurre con el insecto. La mosca soldado procesa, pues creo que más del doble de su propio peso por día. Entonces es un destructor de mundos, si se pone, ¿no? Me gusta también la mosca mucho, y aprovecho aunque sea cambiar un poco de tema, porque trabaja como una plaga. ¿Qué significa? Que trabaja en comunidad. No presenta canibalismo, que yo sepa, y trabaja en un conjunto. Si tú ves una cámara rápida, estas que hay sitios en internet que te ponen una manzana y entonces el tenebrio molitor empieza a ir en tenebrio y sobre todo en moscas sí que se ve como que van entrando, comen y salen, entran, comen y salen. Entonces van permitiendo que todos los individuos de la misma colonia vayan comiendo. Entonces ese comportamiento hace que sea una buena biotecnología y para el caso de los restos vegetales, estupenda. Compartiremos los datos de todas las conversiones, eso es información pública. Yo tengo una pequeña duda entre la diferencia entre la mosca soldado y el tenebrio en el coste de producción y en los precios de venta. Como antes en una diapositiva has puesto ahí, el tenebrio tarda mucho en criarse y da una serie de proteína. La mosca soldado tarda poco, devora más y da la misma proteína. A la hora de ponerse a la venta y enfocar esa proteína al pienso animal, nunca va a poder competir, pienso, el tenebrio molitor con la mosca soldado. ¿Qué deduzco de esto? Deduzco que va a haber harinas como la del grillo o la del tenebrio molitor que tendrían que ir enfocadas a este valor añadido al consumo humano, que es quien puede pagar, o creo quien va a pagar esa proteína, porque no va a poder competir nunca con la mosca soldado en esos aceites o grasas o harinas en la industria animal. No estoy en lo cierto. Es una reflexión que tiene mucho sentido. De todas maneras, aquí al final es el valor añadido que se aporte. La proteína y la grasa del tenebrio molitor son fijadoras de moléculas. Hay ciertas moléculas que podrían fijar muy bien en esa grasa y en esa proteína, sobre todo en la grasa, en la parte grasa, que la mosca soldado no fija. Al final es una cuestión más de precisión. ¿Dónde aporta valor el tenebrio molitor? O sea, para que esto sea un sector pujante y que genere riqueza, no quiere decir, no hay absolutismos. Me explico. No, una no va a triunfar y la otra va a quedarse fuera, sino que si encuentras un nicho, el nicho donde puede aplicar, cada una va a tener su espacio. En el caso de piensos animales, pet food, lo más barato de meter en la cadena alimentaria es la proteína de mosca soldado. La calidad de la proteína y la grasa de tenebrio molitor puede tener otras aplicaciones, complementos alimenticios, estética, cosmética, química. Hay usos mucho más precisos y que generan moléculas de alto valor añadido. Y entonces quizá tenga más sentido generar buen tenebrio con esa finalidad, aunque sean menores cantidades. Y las grandes volúmenes, las grandes masas de insectos a integrar en la industria alimentaria serán en animales, está admitido en animales de cabaña, o sea, los pollos y los cerdos a nivel intensivo se puede utilizar ya, pero por economía no está entrando. Y en el caso de pet food será mosca. Estoy de acuerdo contigo. No sé si respondo o doy mucha vuelta para no decirte. Tenemos otras dos preguntas online. Traslado. Irán Zugoenaga pregunta: ¿qué razones consideráis que existen para que todavía no haya una oferta mayor de insectos en el mercado, al menos en España?
Sí, repito. ¿Qué razones consideráis que existen para que todavía no haya una oferta mayor de insectos en el mercado, al menos en España? Bueno, aquí también hay que fijarse en otras industrias de producción de ganadería o de proteína animal. ¿Cómo funciona el sector porcino y el avícola en España? Integración. ¿Qué significa? El 90% creo que es. Álvaro, tú esto sabes también mucho. Bueno, mucho más que yo. Casi, creo que el 90% de la producción avícola y más del 90% de la producción porcina es integrada. ¿Qué significa? Que la industria está organizada de la siguiente manera. Hay unos criadores que mejoran la genética, la especie, generan, en el caso del porcino, un lechón y otro eslabón de la cadena, que es otra empresa que hace el cebo, que hace el engorde del lechón. Y luego una tercera, pues que recoge el lechón, lo sacrifica y lo introduce en la alimentación, ¿no? En la cadena alimentaria. Bueno, pues en el insecto no está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Tú tienes una granja y ya en el ejemplo que os he puesto del modelo de una granja, si os acordabais, eran como 3 módulos y uno era de reproductores y los otros 2 eran de cebadero. Entonces, lo que normalmente en la industria, por lógica, se ha ido depurando, se ha ido optimizando, se ha ido haciendo más eficiente, era cada uno se dedica a lo que se dedica. Aquí no, aquí tú tienes Juan Palomo, yo tengo que criar para generar mi colonia, para engordar y mientras tanto mantener la colonia viva para generar la colonia que va, que no se queda en colonia, sino lo que va al cebadero para que luego salga el producto. En el momento en el que alguien interprete que esto es integrable, surgirá el sector con muchísima fuerza. Mucha fuerza porque al final los productores primarios tendrán sus granjas de cebo como los que trabajan con el pozo, por decir un ejemplo, o los que trabajan con quien sea del pollo, y luego estarán los productores de la cría del huevo de la larva de primer día que llevarán a engordar. Eso hará que se optimice y entonces sí que entraremos en producciones muy altas, en mi opinión. Y si puedo complementarlo, perdona, Ignasi del Centro Tecnológico Eurecat, si puedo complementarlo, aquí también es que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O el grillo o el tenebrio, o la demanda de cantidades industriales a precios razonables, ¿no? En el momento que haya una demanda sofisticada, estable, ¿no? Porque ahora te piden, ¿no? Déjame probar, pero aquí falta, ¿no? Un compromiso de compra a unos precios más o menos estables y poder garantizar esas producciones eficientes, ¿no? De cantidades ya importantes de producto. Si no entramos en la rueda virtuosa, ¿no? Cuesta mucho también asegurar un precio, ¿no? Una estandarización de producto que luego el comprador, ¿no? El productor de producto final te haga esos encargos que te permitan luego ser eficiente, ¿no? Y poder invertir también en producciones más grandes, ¿no? Aprender a hacer todos los eslabones, porque si ya entramos en transformación posterior del insecto obtenido, ¿no? Pues también, claro, todo va complicando. Deberías de estar aquí tú, Ignasi, con nosotros, ¿eh? La próxima vez no te libras, en la siguiente jornada vas a estar aquí tú. Añadir 2 cosas que me han resonado cuando hablaba Ignasi. Una es que la industria alimentaria se implique, que invierta en ello. Yo tengo el residuo. Yo he visto modelos de negocio súper chulos, ¿eh? En el que iba una empresa y decía, vale, me vas a dar tu subproducto, yo me lo llevo a mi planta y yo produzco el insecto, yo ya vendo, no sé qué, valorizo, súper chulo y muy bien parido, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la industria, ¿cómo funciona? El industrial o la industrial que te lo regalaba o que era un problema para él, cuando ve que tú estás generando el beneficio, entonces dice, espérate, te vas a hacer millonario conmigo. Es un pensamiento seguramente humano, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que te dirá, oye, ¿dónde te lo llevaba gratis? No, bueno, es que esto tiene su valor. Entonces, si tu modelo de negocio estaba basado en recibir ese subproducto gratis o prácticamente por el porte, pues ya a lo mejor si no eres muy fino, tu modelo de negocio se puede caer. Eso lo dejo ahí como reflexión. 2, contraproducente, o sea, contraintuitivo lo que voy a decir. Yo soy el presidente de la Asociación Española de Productores, ya lo había dicho, no es mi ego el que habla, es que me ha tocado a mí serlo, ¿vale? Nosotros hablamos con el Ministerio para que se simplificaran las importaciones. ¿Cómo? Pero si tú defiendes un sector nacional, ¿cómo puedes pretender que las importaciones se faciliten? Es que, ¿cómo vamos a competir si vienen ya los chinos y nos mandan no sé qué?
si la industria, como bien apunta Ignasi, que es una clave fundamental, no lo integra, nunca habrá producción y venta en España masiva. Luego, entonces, claro que sí, que es necesario que la industria, que es muy pujante en España, empiece a integrarlo. Y luego ya nosotros, como buenos productores, que en esta casa Asaja somos la prueba de ello, 285.000 agricultores y ganaderos, somos los mejores produciendo del mundo en lo que nos pongamos. Ya nos pondremos, no hay miedo, ya lo haremos, pero si la industria alimentaria no lo empieza a integrar en sus matrices, bueno, nos costará más, tardaremos un poco más. Entonces, hasta en ese punto que parece antiintuitivo, desde la asociación estamos intentando que también se importe más. ¿Vale? José, tenemos aquí más preguntas que como esto se te da tan bien, pues ya te las voy lanzando. Antonio Romero nos dice, ¿algún consejo para un joven biotecnólogo que quiera especializarse en el mundo de la insecticultura? Que considere que los insectos son una herramienta más. Si eres biotecnólogo, tienes a tu disposición, bueno, es el boom de la biotecnología, estamos también, aunque parezca que eso está muy visto, ¿no? ¿Qué va? Está, bueno, a cero porque solo en bacterias, hongos, yo qué sé, virus, microorganismos de otros tipos, arqueas, en fin, insectos, son una herramienta. Entonces, muchas veces le ponemos el foco al insecto cuando lo que tenemos que ver es el problema. Si tú eres biotecnólogo y te dedicas a aplicaciones medioambientales, hay insectos que fijan metales pesados del medio ambiente. Puede ser un indicador. O sea, al final, es un ejemplo. Creo que los insectos son una herramienta más y que en la medida en la que cuadren con lo que tú vas a resolver, pues es una oportunidad más de emplearlos. Y hay un campo infinito. O sea, si ya en usos de consumo hay 600, 700 especies estudiadas que se podrían consumir, pues imagínate con otros usos biotecnológicos. O sea que, en fin, es lo difícil de este sector. Tiene tantas posibilidades que no sabes con cuál quedarte y entonces sueles sufrir el síndrome del objeto brillante, que le digo yo, o que se dice en general, que es, oye, te surge una idea y ¡buah! Objeto brillante para allá, y a medio del camino te surge otra, ¡fum! Para allá. Y es lo más difícil de concretar en esta actividad, en mi opinión. Yo sí puedo complementarlo, porque él no se atreve porque es humilde, pero hay asociaciones, ¿no? Hay empresas de servicios que se dedican también a asesorar en cuáles son las vías, ¿no?, más prometedoras o intentar facilitar la vida en la adopción de esta insectocultura en España. Están grupos y proyectos como el que presentamos hoy para ir ilustrando, ¿no?, intentar poner un poco más de ciencia en este campo y dejarse asesorar, ¿no?, también con algunos de los expertos que hoy están en la sala. Que además la insecticultura no es solo alimentación, es alimentación, control biológico de plagas, o sea, un depredador de un insecto, eso es millonario, y polinizadores. Esas dos industrias mueven al año en el mundo 153.000 millones de dólares. Las de los polinizadores y control biológico. Y eso también son insectos. Ese mercado está más cuajado. Tú vas a pedir un permiso para montar una planta para producir una especie de depredador, de control biológico, y nadie se asusta. Tú vas a un ayuntamiento, le dices que quieres montar una granja de tenebrios y nadie quiere firmar el expediente porque piensa que se escapan, atacan a los humanos y arrasan el pueblo. Es normal. Normal que ante la duda hay que verse ahí. Si tú eres un técnico que tienes que firmar el primer permiso en tu municipio, pues a lo mejor no lo quieras firmar o te cueste mucho hacerlo, ¿no? Eso es lo que os puedo comentar. Fuera de la ciudad porque pensaban que iban a contaminar, iban a romper, se iban a estallar los vagones a 80 kilómetros. Fuera de toda, bueno, ellas se han integrado, pero están todas fuera de la... Tú vas a hablar aquí el próximo día, Federico, también. Estamos aquí, tenemos el grupo funcionando también en gran parte gracias a Federico, que nos puso a todos un poco en línea. Quiero aprovechar tu comentario para decirlo.
Yo para hacer una pregunta, para lanzarla al aire, a ver también la gente que está en el público. ¿Cómo veis lo del futuro? Se había hablado mucho de los módulos estos transportables, ¿no? Que luego irías a buscar, en lugar de, ¿no?, llevar los subproductos al insecto, llevarías los insectos, ¿no?, cerca de la producción de los subproductos. ¿Cómo lo veis esto? ¿Se implantará o es más fácil una instalación física? ¿Respondo yo? Uno de los proyectos a los que me refería, sin nombrarlo, mutó a eso. El que os decía que tráemelo, que yo te lo tal en mi planta, desde aquí ya empiezas a incurrir en costes de transporte, pero bueno, se sujetaba. Al final empezó a trabajar en el diseño de módulos que llevar directamente a las industrias, que los subproductos fueran más fáciles de cargar allí. Me parece que fue un buen twist, un buen giro para que el negocio pues tuviera un... Yo creo que es a eso a lo que vamos. Al final son módulos muy simples. Y luego ya lo que te quieras complicar para reducir la carga de la mano humana, ¿no? De horas hombre, ¿no? Pero sí, yo creo que es a donde tiene que tender. Luego también es todo mucho más sencillo. Lo que os decía antes con las instalaciones, es todo muchísimo más sencillo. Es obtener el subproducto, caracterizarlo, pues un poco en miniatura lo que vamos a hacer nosotros en el proyecto, ver las fuentes principales que tengan una continuidad en la generación de subproductos, que el subproducto prácticamente ya tenga caracterizado, porque es lo mismo que entra en el proceso de la industria, que sale en una merma hacia otro lado, y entonces tú ver cómo convierte. Entonces es así de simple. Para todos estos estudiantes, como el que decía antes, oye, hacer pruebas, probar cosas, que no es tan difícil de escalar luego a una industria. De hecho, es más fácil, porque una industria alimentaria sabe lo que entra, porque tiene que tenerlo súper trazado, súper dosificado, perfecto, vamos, increíble. Si es de consumo humano, todavía más, aunque la de animal también. Y entonces ese subproducto, la trazabilidad y la composición es la que te digan, perfecta. Y siempre igual. Pues las galletas siempre saben igual, la cerveza siempre sabe igual, y eso viene desde el producto inicial. Entonces ahí es mucho más sencillo si vamos a aprovechar esos subproductos. Luego el picado, ahí donde uno puede jugar un poco, oye, ¿cómo le gusta más? Luego el ojo del criador, que se suele decir. Pero hacer pruebas, experimentos en empresas, meterse en proyectos en los que se pueda intentar valorizar con insectos es súper simple. Quitémosle un poco de misterio. Es súper simple. Es encontrar una empresa que críe, que quiera dedicar partes de sus recursos a participar en un proyecto, que obtenga el beneficio, el conocimiento que puede comercializar entre sus clientes o puertas adentro, y no hay miedo. No hay miedo, es probar y no es difícil. No es nada difícil, créanme. Sí, José, perdona que te traslado a ti todas las preguntas, que nuestras compañeras no están ahora disponibles online. Mira, Carmen Andara nos pregunta, ¿cómo evalúan el crecimiento de este tipo de industrias en España en los próximos años? Es un poco lo mismo de que hemos comentado antes. Yo creo que va en función de lo que la industria, mi empresa, Proteinsecta, por ejemplo, ¿cómo surge? Nuestros clientes, ¿cuáles son cuando surge la empresa en 2018? ¿Vale? Son pequeños emprendedores, cero de promedio, con todos los respetos a todos los clientes que me escuchen. De promedio no tienen ni idea de lo que es una empresa, no han tenido una experiencia empresarial previa, no se plantean que las cosas no solo hay que producirlas, sino que hay que comercializarlas. Luego, entonces, es un nivel a nivel empresarial bajo, ¿vale? Entonces, se enamoran de la idea, se informan, ven que es una proteína futuro, muchas de las cosas que hemos comentado generan ese hype que se dice ahora, ¿no? Y entonces ellos de pronto entran y sin hacer un plan de negocio quieren saber cómo se cría el insecto y no se dan cuenta de lo que tienen que hacer es ver si el negocio es rentable, a quién se lo vas a vender, a cuánto se lo vas a vender, cuánto te cuesta producirlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto va al hilo de que está mutando o debería de mutar el tipo de cliente o de persona que emprende. Tiene que ser una industria que ya tenga casi un canal de comercialización. Si hay una empresa que se dedica a producir materias primas o productos elaborados para alimentación animal, es muy normal que de su propio destrío pueda generar un producto con insectos. Ese es el paso más simple
porque a esa industria, a esa empresa no le va a resultar nada extraño. Pues sabe que hay unos canales de comercialización, que hay que cumplir una normativa, tiene unos servicios, tiene centros tecnológicos que le ayudan, etcétera, etcétera. Ese creo que puede ser el boom, y siempre desde el subproducto de baja valorización. Por ejemplo, el caso de Maui, no son datos privados. Creo que una tonelada de bagazo, que casi todo es agua, 80-85%, se comercializaba cuando se lo llevaban de allí a 14 euros la tonelada. Sí que está vendiendo agua carísima, pero no solo agua, tiene bastante alimento todavía. Entonces, esa propia industria, Mau, se propuso, oye, ¿y si de mi propio subproducto una pequeña línea, porque su subproducto es bueno, no sabéis la cantidad que producen, es imposible asumirlo todo, pero ¿y si un pequeño porcentaje me lo llevo y lo vuelvo a meter en la cadena alimentaria? Entonces, cogen, deshidratamos, o se prueba, se dosifica con otro, con salva de trigo, se baja la humedad, se prueba con tenebrio molitor, el tenebrio se caracteriza, se pulveriza y Mau lo convierte en una bebida proteica rehidratable. Pues es un ejemplo. La industria alimentaria es la que tiene que mover la aguja. Nosotros como productores primarios, difícil, más difícil. Sí, y José, ya la última pregunta es pensar de que alguien del público quiera hacer alguna otra. ¿Qué subsidios conocen para implementar granjas de insectos en España? Pregunta Diego Fagua. Pues mira, ejemplos. El que yo creo que es más cuantioso en cantidad, que además tengo por ahí un ejemplo, luego lo mismo lo paso y tenéis así un cálculo somero de lo que puede ser una pequeña granja para un autoempleo, es las incorporaciones a joven ganadero. Esas son ayudas, creo que son, Álvaro, vinculadas a la PAC, ¿verdad? Sí. Salen a nivel regional, salen cada 1 o 2 años, depende de la comunidad, y ahí prácticamente te bonifican o te subvencionan pues más del 70% de la inversión. Entonces, depende de la comunidad. Luego te encuentras con alguna pega en alguna comunidad y luego ya lo que tarden en hacer los ingresos de las subvenciones. Pero bueno, ponte que es una granja que te cueste, por decir algo, 100.000 euros, que te obtengas como 150 metros de producción, te puede llegar eso a los más de 70.000 euros de subvención. Entre lo que te pagan por la incorporación más la parte de subvención sobre la inversión, puede estar en el entorno de eso, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Luego nosotros presentamos 14 expedientes y todavía no nos han contestado hace 4 años. Ahí la clave es que en la comunidad autónoma esté en el programa con el que se rige la incorporación a joven ganadero la especie que tú quieras producir. Si no, tienes que presentar un expediente en el que justifiques y entonces te van a ir allí a visitarte y número de cabezas. Como están acostumbrados a las cabezas, al número de pollos, el número de cerdos, a no sé qué. ¿Cuántas cabezas? Me pongo a contarlas. Son pequeñas cosas, pero bueno, ya, por ejemplo, Castilla y León ya está admitido, Castilla-La Mancha está admitido, tenebrio molitor. Creo que es también en Andalucía, creo que en región de Murcia, Comunidad Valenciana estaba ahora, Aragón creo que también. En fin, que ya se va abriendo y lo mejor son las ayudas a la incorporación a joven ganadero si cumple los requisitos. Muchas gracias, José. No sé si de los que estamos aquí presentes hay alguna otra pregunta. En caso de que no la haya, pues bueno, pues damos por finalizada la jornada. Muchas gracias por la asistencia. Esperemos que os haya sido interesante y oye, aquí tenemos también el grupo operativo para todas las consultas que queráis hacer y para seguirnos en este proceso de ejecución del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.